buenas tardes. Sean bienvenidos a este último encuentro de la materia de Psicología del Aprendizaje. Quien les habla es su facilitadora Estefanía Vivas. Pues hoy vamos a dar continuidad con lo que es este proceso de desarrollo de aquellas teorías fundamentales para que se logre este aprendizaje a nivel educativo. Hoy tenemos el enfoque humanista, que pues una de las teorías que también se maneja a nivel educativo y que es importante porque este enfoque da una perspectiva pedagógica de que coloca al ser humano en el centro del proceso educativo. ¿Sí? Entonces, el enfoque humanista se basa en la premisa fundamental de que cada estudiante es único y tiene necesidades individuales que deben ser atendidas para que puedan alcanzar su máximo potencial. Bueno, este enfoque se centra en lo que es el desarrollo integral de los estudiantes, no solamente en la adquisición de todo ese conocimiento académico, sino que también se fundamenta en aquellas necesidades básicas o aquellas habilidades que presenta el ser humano, en este caso el niño o adolescente, que pues nos van a ayudar para poder habilitar o poder desarrollar lo que es las áreas también de crecimiento emocional, social y personal. El enfoque humanista se fundamenta en una valoración de la individualidad. Pues esto quiere decir que reconoce solamente el estudiante como único ser, ¿sí? Conoce lo que son sus experiencias, sus intereses, sus necesidades personales y totalmente distintas a lo que es cada uno de esos integrantes que están en ese lugar. El aprendizaje está centrado en el estudiante. Esto implica adaptar la enseñanza y el currículo para satisfacer las necesidades y los intereses de cada uno de los estudiantes. Es decir, el docente aquí se encarga de verificar, hacer una planificación de manera general, pero siempre abarcando o buscando la manera de darle solución a esas necesidades individuales de cada uno. Es decir, si hay algún estudiante con un trastorno al neurodesarrollo que está permitido, que está en un aula regular, integrado en un aula regular, pues la docente se va a encargar de hacer una adaptación curricular, en este caso con la ayuda del psicopedagogo, para que se pueda dar este logro de que este estudiante avance en sus habilidades básicas y por supuesto reforzar aquellas que se encuentran en debilidad, ¿sí? El desarrollo es integral, es decir, su adquisición de conocimientos académicos no se limita, es decir, siempre y cuando no sobrepase aquellos contenidos o límites aquellos contenidos o límites que están dentro del currículo básico. ¿Sí? En este caso, currículo de educación preescolar o el currículo de educación básica integral. De que pues el estudiante, ¿sí? Logra alcanzar esos contenidos y nosotros lograr descubrir si esta persona tiene un coeficiente intelectual, que eso lo diagnostica un psicólogo. Si se logra entender que hay un coeficiente intelectual avanzado, ¿sí? Saber que no solamente nos vamos a relacionar a la parte cognitiva, sino que hay otras áreas importantes del desarrollo, las cuales debemos también eh, estimular para que haya ese proceso de aprendizaje. Y que todo el enfoque humanista se basa en que sea un aprendizaje significativo, que siempre se mantenga un aprendizaje donde la persona adquiere esos conocimientos y que de forma continua los pueda utilizar a futuro. Luego, este enfoque humanista tiene algunas teorías en las cuales se enfocan mucho en las necesidades del ser humano, en las habilidades, ¿sí? Del ser humano y es más hacia lo que es la parte humana de todas aquellas personas que integran una institución educativa. Muy pocos docentes, ¿sí? Utilizan estas teorías porque, pues bueno, es más fácil poder manejar a nivel conductual al ser humano que de repente enfocarnos en la parte humana del ser humano. ¿Ok? La teoría de autorrealización de Abraham Maslow es muy importante y fundamental conocerla porque nosotros debemos saber desde qué manera o desde qué base cada ser humano se va desarrollando. Abraham Maslow fue un psicólogo principal exponente de la psicología humanista. Maslow propuso que había unas jerarquías de las necesidades humanas
entre las que destaca una elaboración de la famosa pirámide de Maslow, que más adelante la vamos a visualizar. Para Maslow, la autorrealización es el logro máximo de la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, llega un límite, o sea, nosotros iniciamos de una base para poder lograr algo al final, sí que es una meta principal, pero debemos primero entender que hay unas bases fundamentales y que si esas bases fundamentales no están sólidas, lo de arriba se puede caer, se puede destruir. ¿Ok? Entonces, el ser humano pues desarrolla un potencial que es bastante importante en cuanto a lo que es la aceptación de sí mismo, de fortalecer lo que es su espiritualidad, los conocimientos, las buenas relaciones interpersonales y vivir bajo el concepto de lo que es la felicidad. Sin embargo, Maslow describe en su pirámide 5 niveles de necesidades humanas, que son estas que vamos a observar aquí, ¿sí? 5 necesidades básicas del ser humano, que pues va desde lo más básico a lo más complejo, ¿ok? Esta pirámide de Maslow se basa en la jerarquía de las necesidades humanas, que va desde la supervivencia al crecimiento, ¿ok? La primera base es la fisiología, que como vemos se trata de la alimentación, hidratación, descanso y respiración. Esta es una de las más básicas, pues hace hincapié en la propia supervivencia del individuo. Sin satisfacer estas necesidades, pues imposible el deseo de las otras necesidades o de las otras áreas que están estipuladas en esta pirámide de Maslow, ¿ok? Que si no hay una buena alimentación, un buen descanso, una buena respiración, en satisfacer aquellas necesidades también, por ejemplo, de cubrir lo que es el aseo personal, ¿ok? Lo que es la alimentación, tal cual como lo manifiesta ahí, no va a haber posibilidades de que haya una seguridad física, ni que haya una afiliación, ni un reconocimiento, y mucho menos una autorrealización. ¿Sí? Luego sigue la seguridad. La seguridad tiene que ver con la parte física, de salud, laboral, familiar, económica y del entorno. Es decir, se habla desde los diferentes aspectos de lo que tiene que ver en la protección del individuo, es decir, cómo me puedo proteger yo luego de haber satisfacido esas necesidades. Luego viene la afiliación. La afiliación es aquella que tiene que ver con la asociación, pertenencia, aceptación, afecto, amistad, intimidad. Esta se refiere a todas las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, ¿sí? En la forma en que nosotros establecemos algunas relaciones en la sociedad y también en lo que es aquella aceptación social, o sea, cómo nosotros podemos aceptar aquellas normas que están establecidas para la adaptación de un lugar. ¿Sí? Luego viene el reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver con la autoestima, el respeto, la moral, ¿sí? Los logros, la confianza, eh, la libertad. ¿Sí? Hace referencia a lo que es la estima propia ajena que cada uno de nosotros tenemos, ¿ok? Hace referencia también a la autoestima, ¿sí? Si nosotros no tenemos unas bases sólidas en cuanto a cubrir las necesidades, por ejemplo, de alimentación, una alimentación sana, puede que nuestro cuerpo se vea afectado físicamente, igual internamente, y esto hace que nuestra autoestima no esté en unas buenas condiciones, ¿ok? Puede ser una autoestima baja, debido a que no nos aceptamos como somos físicamente y pues esto nos puede afectar esta área y por supuesto el área de la seguridad porque vemos que no nos sentimos seguros de lo que nosotros estamos presenciando en el momento. Y la autorrealización, que tiene que ver con la moralidad, la creatividad, el éxito, resolución de problemas y plenitud, es la más alta, ¿sí? Es la punta final de lo que es esta jerarquía. Porque es una necesidad psicológica, donde se le da el sentido a las acciones que se realizan. Es decir, es una fase que le da sentido a la vida, ¿ok? Sin embargo, pues aquí vemos claramente que si no hay una buena autoestima, no tenemos buenas relaciones sociales, no hay una buena salud física, no hay una buena alimentación, descanso, respiración, pues todo se va a ver afectado y no vamos a poder alcanzar esos logros que nosotros pues estamos visualizando a futuro. Esta teoría es muy importante conocerla ustedes como profesionales, como estudiantes de la profesión de educación, para que pues bueno, tengan presentes que desde las primeras edades, las primeras etapas de la infancia, es importante siempre reforzar en los niños, reforzar, porque recuerde quien educa son los padres, reforzar aquellas normas y valores
que vienen del hogar, ¿ok? Hay que estar muy al pendiente cómo el niño se alimenta, de cómo está su crecimiento, de si está acorde a su edad, de preguntarles si ellos han ido al pediatra, si tienen controles con médicos, si ustedes observan que están comiendo de una manera no adecuada, pues hacer proyectos relacionados con lo que es el proceso de alimentación, donde haya una motivación para que se puedan ir logrando todas estas etapas de lo que es la autorrealización, eh, de la jerarquía de las necesidades humanas de la pirámide de Maslow. Seguidamente, tenemos la teoría humanista del aprendizaje de Carl Rogers, ¿sí? El psicólogo fundador de la psicología humanista fue Carl Rogers, ¿sí? Y cuyas ideas tuvieron una gran influencia en la psicología y la terapia cognitivo-conductual. Su teoría se basa en la idea en que el ser humano tiene la capacidad de aprender a través de las experiencias, es decir, no se enfoca solamente en el aprendizaje y que se enfoca solamente en el aprendizaje y no en el contenido. ¿Ok? Entre sus principios básicos tenemos que las personas tienen la capacidad de elegir su propio camino de aprendizaje, que el aprendizaje es un proceso de desarrollo que involucra la exploración, el descubrimiento y la toma de decisiones. El aprendizaje es un proceso de construcción. El aprendizaje es un proceso en el que el individuo desarrolla su propia identidad. Entonces, esta teoría importantísima permite que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de pensamiento crítico. También permite que puedan mejorar lo que es la toma de decisiones, a ser más creativos, también a mejorar sus habilidades de comunicación, además también de desarrollar su propia identidad, así como también poder tener una mayor comprensión de sí mismos y de los demás, ¿sí? Es más hacia la parte de poder entender al otro. Habla mucho o está relacionado mucho con lo que es la parte emocional. Luego tenemos la teoría de la teoría del desarrollo moral de Colbert. Ajá. Colbert, un psicólogo estadounidense que se dedicó en gran parte a indagar en el modo en que las personas razonan los problemas de tipo moral. Es decir, que estudió las normas y reglas que podían observarse en el pensamiento humano en lo relativo a lo moral. Colbert categorizó tres niveles, ¿sí? De desarrollo moral, con una manera de expresar las diferencias sustanciales que dan en el modo de razonar de alguien a medida que va creciendo y aprendiendo. Colbert, pues, hablaba sobre tres niveles o tres etapas, fases fundamentales. Aquí las podemos observar, se leen muy, eh, no tan bien, sí, pero ahorita las vamos a explicar, donde pues habla de la moralidad, la fase uno que es preconvencional, la fase 2 que es convencional y la fase 3 que es postconvencional. Y aquí pues las vamos a conseguir. Ajá, la fase preconvencional suele durar hasta los 9 años. La persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos afectan a ella. La primera etapa tiene que ver con la orientación a la obediencia y al castigo. Aquí el individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones y trata de evitar lo que son las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando siempre la satisfacción de sus propias necesidades. En la segunda etapa, habla sobre lo que es la orientación al interés propio. En este se empieza a pensar más allá del individuo, ¿sí? De lo que es él. Pero aquí se relaciona mucho lo que es el egocentrismo. Y pues sigue presente y empieza a reconocerse la existencia de los choques de intereses. En la fase convencional suele ser la que define el pensamiento de los acontecimientos y de muchos adultos. En esta fase convencional abarca la parte de la adolescencia y la parte adulta. En ella se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como una serie de intereses convencionales a nivel social. Y se acerca o entiende lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿sí? La tercera etapa habla sobre lo que es la orientación hacia el consenso. Aquí las acciones buenas, ¿ok?
Están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. La cuarta etapa habla sobre la orientación a la autoridad. Aquí lo bueno y lo malo emana una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas, ¿sí? Por eso es que se relaciona mucho con lo que es la parte de adolescencia y de la adultez, ¿ok? Luego viene la fase postconvencional, que tiene que ver mucho con referencias a los principios morales propios que, a pesar de no tener por que coinciden con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales, y no es exclusivamente en en el propio interés. Esta viene dada por la etapa o la quinta etapa, que habla sobre la orientación hacia el contrato social. Aquí se piensa en el modo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas, y también piensa en cómo ese modo que las personas pueden cambiar se establecen en normas y leyes cuando estas son también disfuncionales. La sexta etapa, que habla sobre la orientación hacia los principios universales. Aquí el razonamiento moral que caracteriza esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a lo que son las leyes mismas. ¿Ok? Y luego tenemos la teoría bioecológica de Bufferman, ¿sí? Esta teoría consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelven y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Esta teoría puede aplicarse en todos los ámbitos, ya que parte de la base de que el desarrollo humano se da en la interacción con las variables genéticas y también con su entorno. ¿Ok? Em, los sistemas son los siguientes. Está el microsistema, que constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el individuo. Aquí los escenarios están englobados en este sistema, pues es la familia y los padres y la escuela. Está el mesosistema. El mesosistema pues incluye la interrelación de los o más entornos en los que las personas participan de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre estos microsistemas, es decir, la vinculación en lo que tiene que ver con la familia, la persona y las escuelas. El exosistema, que se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. Por ejemplo, en este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo, sino que eh, es entendido a través de lo que es la naturaleza, de cómo se trabaja, de cómo los progenitores se involucran en ello, de cómo se relacionan o qué relación tienen los profesores con el resto del claustro. Y el macrosistema, que es referido a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos y entre otras que se relacionan en esta teoría. Aquí, pues bueno, la parte del desarrollo de la persona y de los individuos se basa en lo que es la parte social y la constituyen los valores propios de una cultura. Vemos que todas pues tienen relación en base a lo que tiene que ver con la parte social, ¿sí? No solamente es enfocarse en cómo el individuo se desarrolla a nivel personal, sino también cómo se relaciona a nivel social. Es decir, parte desde el nivel humanista, desde el nivel individual del ser humano, y cómo se va a ir relacionando, cómo se va a ir desenvolviendo en ese mundo que lo rodea, ¿sí? En esa área externa. Entonces, es importante que ustedes como profesores o docentes futuros conozcan sobre estas teorías, primero para que ustedes también sepan cómo funciona ese desarrollo del ser humano, ¿sí? Nosotros mismos, cómo nos hemos desarrollado, cómo hemos vivenciado este proceso para llegar a donde estamos. Y por supuesto, ser formador primordial o ser ese reflejo que podamos ver en los niños o ser ese espejito mágico
que nos permita ver o que permita a los estudiantes ver cómo podemos ser a futuro. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estas teorías que son importantes para el desarrollo del área educativa. Recordemos que están las teorías conductuales, las teorías cognitivistas y las teorías humanistas. También encontramos la constructivista, eh, que se relaciona mucho con lo que es también la parte de poder experimentar y como que ellos logren construir sus propios pensamientos. Sin embargo, recordemos tratar de trabajar estas tres teorías al momento de ustedes hacer una planificación o involucrar lo que es el proceso de aprendizaje. Un placer haber estado con ustedes y compartir con ustedes durante este periodo académico, eh, deseándoles éxitos maravillosos en el proceso educativo. Espero verlos en próximas materias. Eh, y pues bueno, la actividad pues va a estar en plataforma el día de mañana para que ustedes pues se activen con la entrega de las mismas. Recordando que pues bueno, si existe alguna dificultad o presentan alguna inquietud referente a lo que son las actividades que están en la plataforma, se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp o por la mensajería de la plataforma y ahí estaré pendiente para poderles ayudar y orientar. Bueno, un placer, feliz tarde.